Estructura de la celebración eucarística. Un conocimiento adecuado de la Eucaristía, de lo que es, de sus partes y de todo aquello que la conforma, abre nuestro horizonte para que seamos conscientes de nuestra participación en el misterio pascual de Cristo, es decir, en la celebración eucarística. La celebración eucarística se divide en dos grandes partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Estas dos partes constituyen un solo acto de acción de gracias y de alabanza a Dios. En la Eucaristía nos disponemos tanto a escuchar la palabra de Dios como a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento de vida eterna. Cada una de estas partes tienen sus respectivos ritos. Los ritos que hacemos en la Eucaristía tienen como finalidad honrar a Dios, preparar a la asamblea y unirla, para que juntos elevemos un único sacrificio a Dios, que nazca de una disposición interior y nos ayude a participar activamente en la celebración eucarística. Para que nuestra participación rinda el fruto deseado, necesitamos conocer y hacer nuestro el significado de las partes de la Eucaristía y cada uno de sus ritos. Solo así podremos participar de forma plena y activa en la celebración eucarística. Liturgia de la palabra. Las partes que integran la liturgia de la palabra son los ritos iniciales y la proclamación de la palabra de Dios. Los ritos iniciales tienen como finalidad congregar y preparar a todos los fieles que van a participar en la celebración eucarística, para que formen una comunidad que escucha con disponibilidad la palabra de Dios y participa dignamente en la mesa eucarística. Los ritos iniciales están estructurados de la siguiente forma: el canto que acompaña la procesión de entrada, reverencia y veneración del altar, señal de la cruz, saludo a la asamblea, rito penitencial, aclamaciones laudativas, Señor ten piedad, y el himno de gloria, la oración colecta o presidencial. El canto que acompaña la procesión de entrada es una expresión de alegría, porque nos anuncia la entrada del sacerdote, quien representa a Jesús, y nos invita a participar en la fiesta de la Eucaristía. Todos nos ponemos de pie y cantamos con ánimo porque Jesús se hace presente entre nosotros. El canto inicial debe entonarse mientras se realiza la procesión de entrada y debe terminar antes del saludo del sacerdote. La procesión es la acción de caminar de un lugar a otro. En la celebración eucarística caminamos para dar culto a Dios. La procesión de entrada puede ser sencilla o solemne. La sencilla es cuando el presidente o sacerdote se dirige de la sacristía directamente al altar. La solemne es cuando el presidente o sacerdote se dirige al altar desde la puerta central del templo, acompañado de los demás ministros. El orden de la procesión solemne, tanto al principio como al final de la celebración eucarística, es el siguiente. Primero el turiferario, después el cruciferario, los seroferarios, los ministros, el sacerdote que preside, y cuando éste es un obispo, los acólitos de la mitra y el báculo. Finalmente, el ministro del libro y ceremoniero. La reverencia y veneración del altar. Al llegar al presbiterio,
El sacerdote con sus ministros hace una genuflexión al Santísimo si está presente y venera el altar haciéndole una reverencia, ya que representa al mismo Cristo. Con esta veneración el sacerdote se une íntimamente con Jesús. Si hay más sacerdotes o diáconos en la celebración eucarística, también ellos veneran el altar. En este momento el que preside inciensa el altar. El Cristo y la imagen principal o el santo patrono de la comunidad. Señal de la cruz. Al terminar la incensación, el sacerdote se dirige a la sede e invita a la asamblea a hacer la señal de la cruz diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto indica que empezamos nuestra celebración en el nombre de la Santísima Trinidad. Saludo a la asamblea. Por medio del saludo, el sacerdote manifiesta la presencia de Dios a todos los que han sido reunidos en nombre de toda la Iglesia. Rito penitencial. El sacerdote nos invita al arrepentimiento. Hacemos un momento de silencio para pedir perdón a Dios. Todos los que participamos en la Eucaristía venimos de nuestro trabajo, estudio, diversión, etc. Por lo tanto, es recomendable hacer un momento de silencio para reflexionar en las ocasiones que hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos. De esta forma nos preparamos para participar dignamente en la celebración eucarística. El acto penitencial, al comenzar la Eucaristía, nos ayuda a preparar el corazón para que esté libre de rencores, odios, y así encontrarnos con los demás como la gran familia que se reúne para celebrar la fiesta de la Eucaristía. Todos los presentes nos arrepentimos de aquello que ha causado ofensa a Dios y a los demás. Con el corazón arrepentido pedimos perdón a Jesús, quien siempre está dispuesto a perdonarnos. Hemos reconocido nuestros pecados y expresamos nuestro arrepentimiento rezando: yo confieso ante Dios. Esta es una de las 3 fórmulas más comunes que se utilizan. Para los domingos y tiempos de Pascua, también se utiliza la aspersión con agua bendita que nos purifica de nuestros pecados, nos recuerda nuestro propio bautismo y nos da acceso al banquete pascual. Aclamaciones laudativas. Señor, ten piedad, y el himno de gloria. En el Señor, ten piedad, nos reconocemos hijos de Dios. Ya sabemos que es misericordioso, pero es bueno expresarle que necesitamos de su perdón. Por eso invocamos la misericordia de Dios para toda la comunidad reunida allí en ese momento.
rezando o cantando. En el himno de gloria, alabamos a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oración colecta o presidencial. Es la última parte de los ritos iniciales. A continuación, el sacerdote invita al pueblo a orar y todos permanecemos en silencio. Nos hacemos conscientes de que estamos en la presencia de Dios y formulamos en nuestro interior las intenciones personales que cada uno quiere presentarle a Dios. El sacerdote, con sus brazos extendidos, lee la oración colecta, en la que se expresa la intención de la celebración eucarística y con las palabras de esta oración dirige la súplica a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. La proclamación de la palabra de Dios. La proclamación de las lecturas, tomadas de la Sagrada Escritura, con los cantos que se intercalan, constituyen la parte central de la liturgia de la palabra. La homilía, el credo y la oración universal de los fieles complementan y concluyen. Las lecturas. El número de lecturas que se proclaman desde el ambón, los domingos y solemnidades son 3. La primera y segunda lectura son proclamadas por los lectores, el salmo responsorial por el salmista y el evangelio por el diácono. En caso de que no lo hubiera, lo proclama un sacerdote o el mismo presidente. La primera lectura generalmente es tomada del Antiguo Testamento. Nos hace presente la forma como Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. El salmo responsorial se canta después de la primera lectura como respuesta a la palabra de Dios que hemos escuchado, y es parte integrante de la liturgia de la palabra. Es tomado del leccionario y elegido de acuerdo al contenido de las lecturas. El salmo responsorial es cantado por el salmista o cantor. Él canta las estrofas, mientras el pueblo escucha y participa cantando el estribillo o antífona en la forma indicada. Del salmo responsorial sigue la segunda lectura que se dice solo los domingos o solemnidades. Es tomada del Nuevo Testamento, concretamente de las cartas apostólicas. Nos recuerda la forma de vivir el Evangelio en la primera comunidad cristiana. También forman parte de la liturgia de la palabra algunas aclamaciones y cantos que se intercalan entre las lecturas. Antes del Evangelio se canta el Aleluya, seguido de un estribillo u otro canto, según lo indique el tiempo litúrgico. El Señor esté con ustedes. El Evangelio se distingue de las otras lecturas porque es la presencia del mismo Cristo que nos habla. La asamblea se pone de pie como un gesto que indica alegría, respeto y veneración a la palabra de Dios. En la lectura del Evangelio se hace una veneración especial. Lo proclama un diácono, pero cuando no lo hay, conviene que lo haga el mismo sacerdote que preside. Las lecturas, en la celebración eucarística, son palabra de Dios tomadas de la Sagrada Escritura. Merecen todo nuestro respeto y nunca se deben sustituir por otras que no sean palabra de Dios o por algún canto. La homilía. Después de proclamar la palabra de Dios, el sacerdote la explica para que podamos entender mejor el mensaje que se nos propone y descubrir la forma en que esta palabra ilumina nuestras vidas. Por eso es recomendable que la homilía sea una ampliación de algún aspecto de las lecturas, teniendo en cuenta que esa actualización de la palabra de Dios
nos invita a poner en práctica lo que hemos escuchado. En el Evangelio de Lucas se nos cuenta cómo en la sinagoga de Nazaret Jesús fue invitado a proclamar la lectura. Leyó el pasaje del profeta Isaías que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé para anunciar la buena nueva a los pobres, liberar a los cautivos. Enseguida hizo un comentario sobre la misma, en el cual dijo: Este pasaje de la Escritura que han escuchado se ha cumplido hoy. Esta es precisamente la finalidad de la homilía, que la salvación que se proclama en la palabra de Dios sea, en realidad, una salvación para todos. El credo. En la celebración eucarística hay 3 fórmulas definidas para decirle a Dios que creemos en Él: el credo niceno-constantinopolitano, el credo de los apóstoles y el signo bautismal. Cuando recitamos el credo afirmamos 3 verdades de fe. Creemos en el Padre como creador de todo lo que existe, en el Hijo que nos ha traído la redención y en el Espíritu Santo dador de vida. Creemos en el sacramento de un solo bautismo y de la Iglesia. Y finalmente afirmamos que creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Tanto el sacerdote como la asamblea recitamos el credo los domingos y solemnidades. La oración universal de los fieles. Es una oración de petición en la que se presentan las intenciones y necesidades de la asamblea, ya que todos necesitamos de la oración de nuestros hermanos. Las peticiones que normalmente se hacen en la celebración eucarística son las siguientes: por las necesidades de la Iglesia, por los gobernantes, por la salvación del mundo, por todos los que sufren alguna dificultad en especial, por la comunidad local, por los que están presentes en la Eucaristía, por todos los difuntos. En algunas celebraciones especiales, las intenciones se adaptan de acuerdo a la ocasión. El sacerdote que preside inicia y concluye la oración universal de los fieles. El diácono o alguna otra persona de la asamblea lee las intenciones. Todo el pueblo de Dios expresa su súplica a Dios por medio de una invocación común, que es pronunciada después de cada intención. De esta forma, la liturgia de la palabra se actualiza mediante la explicación que el sacerdote nos hace de la palabra de Dios en la homilía. Se profesa en la recitación del credo, que es una respuesta a la palabra de Dios escuchada, y se ora mediante la oración universal de los fieles, con la que se da por concluida la liturgia de la palabra. Liturgia de la Eucaristía. En esta parte de la Eucaristía, el altar va a ser el centro de la celebración. Hasta el momento no había nada en el altar, pero ahora se colocarán sobre él el corporal, el purificador, los vasos sagrados, las ofrendas de pan y vino y el misal romano. Este cambio nos ayuda a distinguir el paso de la liturgia de la palabra a la liturgia de la Eucaristía. En la última cena, Cristo instituyó la Eucaristía, sacramento de salvación para todos los hombres, que se sigue haciendo presente en la Iglesia cuando el sacerdote celebra la misa, en donde se actualiza lo que Jesús hizo aquella noche con sus apóstoles. Está constituida de la siguiente forma: presentación de los dones, plegaria eucarística, ritos de la comunión, rito de conclusión. Presentación de los dones.
La liturgia de la Eucaristía se inicia con la procesión de las ofrendas, en la que se da la participación caritativa del pueblo de Dios, quien presenta el pan y el vino que son las ofrendas para el único sacrificio agradable al Padre. El pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la consagración y que han sido presentados por los fieles, son los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos en la última cena. El sacerdote o diácono los recibe para después colocarlos sobre el altar. Junto con estas ofrendas ofrecemos también al Señor lo que somos y tenemos, nuestros anhelos, ilusiones, deseos. Toda nuestra vida es presentada como ofrenda en el altar, con el fin de unirla a la única y definitiva ofrenda, la de Jesús, para que Él la ofrezca al Padre. En la procesión de las ofrendas se entona un canto que expresa la alegría de sentirnos hermanos, reunidos en torno a Cristo. Acompañamos este canto sentados, mientras avanza la procesión de las ofrendas hacia el altar. Después el sacerdote las ofrece al Padre y junto con el pan y el vino ofrece también nuestro trabajo. Cuando hay incienso, se inciensan las ofrendas, el altar, el Cristo, el sacerdote y también la asamblea, como signo de purificación y de que nuestra oración sube a Dios así como sube el incienso. A continuación, el sacerdote se lava las manos como un signo de purificación interior. La presentación de los dones y los ritos que acompañan este momento terminan con la oración sobre las ofrendas que hace el sacerdote, y así todo queda preparado para la plegaria eucarística. Oración o plegaria eucarística. Es el centro y culmen de toda la celebración eucarística. Esta plegaria comienza con el diálogo del prefacio, que es la oración de acción de gracias más sublime. Continúa con el canto del santo, en el que todos alabamos a Dios, y termina con la doxología mayor. Los principales elementos de la plegaria eucarística son: acción de gracias. Por medio del prefacio, el sacerdote, en nombre de toda la comunidad, alaba a Dios Padre y le da gracias por toda la obra de la salvación. Aclamación. En este momento, toda la asamblea canta o recita el santo.
Narración de la institución de la Eucaristía y consagración. En ella el sacerdote pronuncia las mismas palabras que Jesús pronunció en la última cena y realiza los mismos gestos que él hizo. El sacerdote pone sus manos sobre el pan y el vino haciendo una invocación que dirige al Padre para que baje el Espíritu Santo sobre las ofrendas que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Después de que el sacerdote pronuncia las mismas palabras y realiza los mismos gestos que Jesús realizó en la última cena, el pan y el vino quedan convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Anamnesis. Por medio de ella, la Iglesia, al cumplir el encargo hecho a los apóstoles por Jesús, realiza el memorial del mismo Cristo, recordando de manera especial su pasión, su resurrección y su ascensión al cielo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Oblación. Por medio de la oblación, la Iglesia reunida en este memorial ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada, con el propósito de que todos nos ofrezcamos al Padre. Intercesión. Se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, celestial y terrena. La oblación se hace por ella y por todos sus miembros vivos y difuntos. Doxología Mayor. El sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Cristo en nombre de toda la Iglesia, de todos los que hemos sido bautizados. El sacerdote eleva el cuerpo y la sangre de Cristo para ofrecerlos al Padre, y con ellos también a todos los presentes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. La vida de todos se hace una, en la gran ofrenda que Jesús presenta al Padre en la Eucaristía. Con ella se expresa la alabanza a Dios y se concluye y confirma con la aclamación del pueblo. Ritos de la comunión. El sacerdote que preside da comienzo a los ritos de comunión, invitándonos a recitar el Padre Nuestro, después a darnos el saludo de la paz. Continúa luego con la fracción del pan, la comunión, y concluye con la oración después de la comunión. En estos ritos de comunión, el pueblo cristiano participa de los beneficios salvadores del misterio pascual. Cuando recibe en alimento el cuerpo y la sangre de Cristo, y se anticipa así al banquete eterno que nos dará el Padre en el reino de los cielos. El Padre Nuestro es el signo de la filiación divina en la que nos reconocemos hijos del mismo Padre. No existe una oración mayor que la del Padre Nuestro. En ella Jesús nos enseña cómo orar a nuestro Padre del cielo, saber cuáles son las palabras que debemos decir, lo que necesitamos pedir y a descubrir los sentimientos de nuestro corazón
al recitar esta oración. Saludo de la paz. Tiene como finalidad ser signo de comunión y amistad. En la celebración eucarística, en el momento de la paz saludamos a aquellos que están más cerca de nosotros. Este saludo no es como cualquier otro, pues significa que acogemos a nuestro hermano y que queremos estar bien con él. La fracción del pan. Este gesto actualiza la acción de Jesús en la última cena. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. La inmixtión o mezcla. Después de la fracción del pan, el sacerdote toma de la hostia consagrada un pedacito y lo deja caer en el cáliz que contiene la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote vierte el pedacito de pan en el cáliz, dice la siguiente oración: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios. Mientras el sacerdote hace la fracción del pan y la inmixtión, los fieles acompañan este gesto rezando o cantando el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es una oración propia del pueblo. La recitamos o cantamos. En ella afirmamos que Jesús es la víctima que muere por nosotros. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando el sacerdote levanta la hostia, ya fraccionada, y la muestra a la asamblea, decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor, es decir, que participamos ya desde estos momentos en el banquete que el Padre nos tiene preparado en el cielo. La comunión. El momento de la comunión es para nosotros el más privilegiado de la celebración eucarística, porque recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Comulgar significa estar en unión con Jesús y con nuestros hermanos. Nos acercamos a comulgar en procesión, mientras tiene lugar el canto de comunión, que expresa, por la unión de nuestras voces, la unión espiritual de quienes comulgamos. La procesión de la comunión tiene un gran significado. Es el momento en que Jesús se da a cada persona en alimento, para mostrarnos que su salvación es real. Todos acompañamos el canto de comunión de pie. Una vez que hayamos comulgado, nos sentamos, damos gracias y hacemos un momento de silencio para acoger a Jesús que ha venido a nuestro corazón. Ritos de purificación. Después de que el sacerdote o diácono ha terminado de dar la comunión, va al sagrario y reserva el Santísimo Sacramento. Posteriormente, el sacerdote o diácono hace las abluciones, es decir, la purificación de los vasos sagrados. Finalmente se recoge todo lo que está sobre el altar y se deja en la credencia. La oración después de la comunión. Con esta oración terminan los ritos de la comunión. En ella, el sacerdote ruega a Dios por los presentes, para que tengan fruto en ellos los misterios celebrados.
El pueblo hace suya esta oración, respondiendo con la aclamación del amén. Rito de conclusión. Los ritos de despedida son muy breves y sencillos. Incluyen los avisos a la comunidad, la bendición, la despedida y el canto final.